Muy buenas tardes para todos. Desde aquí, Ministerio de Restauración para las Almas, su servidora, como siempre, Miriam Camilo Rodríguez. Estamos comenzando nuestro programa, Cristo en nuestro refugio, dándole un saludo bien grande a todas mis amadas ovejas que han sido fieles y dándole las gracias a todas, Señor Dios, por escuchar esta palabra que el Señor envía, ¿sí? Para restauración de nuestras vidas, ¿sí? Ese es el propósito de Dios, que nuestras vidas puedan ser restauradas. Les pido disculpas, amados, porque pues me he ausentado un tiempo, pero pues el tiempo está ocupadita en otras cosas, precisamente en las cosas del Señor, pero en otras cosas, en otras actividades, ¿sí? Entonces siempre nos faltan los inconvenientes, pero yo soy fiel, el Señor es fiel y la palabra siempre la tiene y vamos a hacer todo lo posible para ver si podemos estar más tiempo más constante con todos ustedes. Les mando un abrazo bien fuerte para todos desde aquí, Colombia, para todas mis amadas ovejas, todo Colombia, México, Estados Unidos, que han sido fieles en escuchar la palabra, y creo que Ecuador. Pues menciono los países que YouTube me coloca, pues no he visto los demás países, pero me imagino que en demás países por todo lado esta palabra está llegando y esto es de mucha bendición. Iniciaremos con una corta oración. Señor Dios Padre Santo, Dios del cielo y la tierra, te damos gracias por este tiempo. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, quitando toda piedra de tropiezo que se venga o que se interponga en estos instantes, Señor Dios, para que tu palabra se pueda seguir predicando en espíritu y en verdad, como tú me lo has dado siempre, Señor. Gracias, Señor, te doy por todos, por todas las amadas ovejas que dispongan de su tiempo para querer escuchar tu maravillosa palabra, Señor, porque sabemos que no soy yo, sino es el mensaje que tú me das bajo la luz de tu palabra. En el nombre glorioso, poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amados, hoy vamos a ver un tema que es muy importante que nosotros veamos. Se titula La transfiguración de Jesucristo, ¿sí? La transfiguración de Jesucristo, cuando Jesucristo se transfiguró delante de los discípulos, ¿sí? Para esto vamos a ir a Mateo 17, vamos a mirar los versículos desde 17:1 hasta el 9. Hay más partes donde se habla sobre la transfiguración de Jesucristo, pero yo saqué este tiempo para que el tiempo sea corto, no sea largo y que ustedes lo puedan entender. Entonces, ¿qué nos enseña Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo permitió que los discípulos lo viesen a él transfigurado cuando él ya iba pronto ya iba a descender? Todavía no se iba, pero pronto, muy pronto él ya iba a descender definitivamente a los cielos, pero sabemos que después de esa ida Jesucristo vuelve otra vez por su iglesia. Esa es la esperanza de gloria para todos nosotros, amados, ¿sí? De la promesa divina que el Señor nos ha dado a todos. Entonces vamos a comenzar acá de Mateo 17:1. A ver el Señor que nos muestra acá. Mateo 17:1 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo, Juan y a sus hermanos, y los llevó aparte a un monte alto, ¿sí? A Pedro, a Jacobo y a Juan, el discípulo amado de Jesucristo, y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, dice acá en el 2, he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí. Si quieres, hagamos aquí crecen ramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba sorprendido Pedro
Y él estaba hablando y no sabía, fue lo primero que él se le vino en su mente. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y hay aquí una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd, ¿sí? El Padre lo dijo. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. No era para menos. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Sí? Él permitió que los discípulos viesen esto con un propósito, ¿sí? Y todavía ellos no debían hablar nada de estas cosas porque Jesucristo todavía no había subido, ¿sí? Era necesario que esto fuera para qué. ¿Para qué sería? ¿O por qué sería? ¿Sí? ¿Cuál sería el propósito de Jesucristo que Él permitió que nosotros viésemos estos? Ahora pasemos ya terminamos en el 9, pasemos a Lucas 9:31. ¿Qué sería lo que el Señor Jesucristo nos quiso mostrar que hubiese permitido de que lo viésemos, de que lo viesen los discípulos? Bueno, Lucas, el siguiente versículo, Lucas 9:31. No me hable ahorita. Lucas 9:31. Lucas 9:31 aquí dice, quienes aparecieron rodeados de gloria, disculpe, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Dice en Lucas 31, pero vamos a volvernos acá y leamos desde el 28, dice, nuevamente aquí dice, aconteció como 8 días después, aquí, de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entre tanto que él oraba, le aparecieron nuevamente de su rostro, se hizo ocra su vestidura, blanca resplandeciente. Y aquí nuevamente dice acá en Lucas, que les hablaba y decía quiénes son ellos, decía que les hablaban y cuáles eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir a Jerusalén. Le estaban compartiendo la misión que iba a cumplir el Señor Jesucristo, aquello que era mandado por el Padre, ¿sí? Entonces Jesucristo, ¿por qué permitió esto? Vamos a terminar de leer esto y ya les explico por qué permitió Jesucristo esto. ¿Por qué? ¿Por qué sería? Pasemos acá a Isaías 42, nos devolvemos un poquito. Isaías 42:1. 42:1, que me parece hermoso este versículo, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido es quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre mí el Espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿De quién habla Jehová? De su hijo amado, ¿sí? Nuevamente leemos, he aquí mi siervo, yo le sostendré, él lo sostendrá.
mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, porque ya se sabía, ya Isaías estaba profetizando lo que iba a suceder, ¿sí? ¿Sí? Entonces, a Jehová Dios, estas fueron las palabras que él habló, se las habló y se las mostró a Isaías, ¿sí? Ya desde el principio ya todo estaba preparado lo que iba a suceder con el Señor Jesucristo. El Señor permitió esto con un propósito para enseñanza de todos nosotros. Ahora otra vez nos volvemos a Mateo 12, Mateo 12, 18. Mateo 12, 18 dice, último versículo, porque son varios versículos que se hablan, pero hoy hemos leído 1, 2, 3, 4 versículos, ¿sí? Aquí en Mateo 12, 9 dice 12, 18 hasta el 21, perdón. Dice, he aquí nuevamente he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio, y no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña y la cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Todos los que esperamos en su nombre la venida del Señor Jesucristo, porque Él vuelve. ¿Cuál fue el propósito de Jesucristo? Y el propósito de Jehová Dios, porque todo lo que Jesucristo hacía, todo era mandado por el Padre, porque por eso Jehová Dios habló cuando vieron la transfiguración de Jesús. Sus vestidos se hicieron más blancos que la nieve, su rostro resplandeció, fue algo sobrenatural en él, la hermosura de su santidad como se vio, y cómo aparecieron Elías y Moisés, aquellos que habían subido al cielo, aquellos que habían estado acá en la tierra en carne, aquellos que vinieron y enseñaron muchas cosas. Moisés, que él libertó con la ayuda del Señor el pueblo de Israel. Y aún el pueblo de Israel fue ingrato y aún muchos desobedecieron, pero ellos acarrearon su desobediencia, ¿sí? Como Jesucristo permitió que los discípulos aprendiesen eso, y cómo permitió Jesucristo para que ellos lo publicaran y nosotros tuviésemos el privilegio tan grande de poder tener el conocimiento, de poder ver lo que él tenía ya preparado para todos nosotros, ¿sí? Era necesario que esto fuese así. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando nosotros, lo que yo puedo entender de acuerdo a su palabra, cuando venga Jesucristo nuevamente por su iglesia, que somos nosotros, por todo su pueblo que cree en él, por todo aquel que le ha recibido en el corazón, por todo aquel que por muy pecador que haya sido se arrepintió y recibió a Cristo en su corazón, aquel que le rindió su vida a Cristo, aquel que cree que Jesucristo va a venir por él, ¿sí? Para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, para aquel que se preocupa por vivir una vida en santidad, para aquel que el pasado que tenía antes de pecado lo ha dejado atrás, para aquel, ¿sí? Para todos ellos el Señor nos ha permitido, ¿sí? El poder ver estos misterios hermosos que Él permitió que nosotros conociésemos a través de su palabra, la transfiguración, así como resplandeció el Señor Jesucristo, así como aparecieron Moisés y Elías con el Señor Jesucristo, ellos aparecen y desaparecen, ¿sí? Igualmente nosotros, cuando el Señor nos lleve, cuando el Señor Jesucristo, con el poder de su Espíritu Santo, levante de su iglesia con un cuerpo transformado, con un cuerpo en el Espíritu transformado, sin manchas, que podamos ser dignos de estar en su presencia, así seremos transformados nosotros. La belleza de la santidad del Señor, nadie se puede comparar a Él, pero por lo menos el Señor dijo, ser imitadores de mí,
y nosotros estaremos con Él, porque Él dijo, yo me voy y vosotros estaréis, me voy a preparar lugar para vosotros, para que por siempre, por toda la eternidad, siempre estéis conmigo, ¿sí? Sabemos que vamos a estar siempre, toda la eternidad, ¿sí? Al lado del Señor Jesucristo. Entonces, así de esa manera como Jesucristo se configuró, como se vio la belleza de su santidad, como sus vestiduras se convirtieron en un blanco que no se puede, no hay blanco acá sobre la tierra, como fueron sus vestiduras, que su rostro se configuró en algo sobrenatural. Así van a ser nuestros cuerpos, nuestros rostros, nuestros vestidos blancos, más blancos que la nieve, y nuestros rostros, algo sobrenatural, serán transformados. Así es de que, amados, mire, no tengamos miedo. No tengamos miedo, no temamos, preocupémonos por hacer tesoros en el cielo, preocupémonos por vivir una vida en santidad, como siempre lo repito muchas veces, porque muchas veces a la gente se le dice santidad, pero yo no sé si es que no lo entienden. Santidad es apartarnos del pecado, es no mentir, no usar malas palabrerías, no desear mal al prójimo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Fue un mandato del Señor. El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser, más que a tu propia vida. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para aquel que se quiere a sí mismo, para aquel que se valora y reconoce que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Amar a su prójimo, así sea el que le hace daño. No es fácil para nosotros porque somos carnales, porque existe mucha envidia, que es el pecado, mucha mentira, demasiado pecado. El pecado lo resume todo, amados. Aquel que vive entregado en los vicios, aquel que vive entregado en cosas que no están bien delante del Señor, ¿sí? Entonces, para aquel que aún haya sido así, el más malo que haya, si él renuncia, si dispone y le deja su vida a Cristo y deja que el Espíritu Santo de Dios actúe en él, hay esa esperanza de vida que nosotros vamos a ser transformados. Así la esperanza de vida que después de haber subido Moisés, después de haber subido Elías a los cielos, Esteban también lo mataron. Esteban también, cuando él lo mataron a piedra por solo predicar la palabra, él vio los cielos que se abrieron. Él vio los cielos que se abrieron y vio que venían por él, ¿sí? Porque fue un hombre de Dios también. Aún así la gente no creyó, porque no seguimos el ejemplo. Cuando mataron a Esteban, que ustedes deben saber quién fue Esteban, sí, que él andaba con los discípulos. Él murió, cayó a los pies del apóstol Pablo. Cuando eso, Pablo todavía no conocía el Evangelio, pero mire, el Señor lo llamó. Él murió y se dio cuenta y presenció la muerte de Esteban, sí, como lo mataron con piedras a piedras, sí. Pero mire, sigamos el ejemplo del apóstol Pablo, él se arrepintió. Cuando el Señor se le apareció por mitad del camino, que le habló a él y que le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, que así se llamaba antes, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Se le tuvo que revelar el Señor a él, porque el Señor tenía un propósito con Pablo, ¿sí? Pero Pablo inmediatamente él escuchó la voz de Dios y él se arrepintió. Y el Señor le dio sabiduría a través de su Espíritu Santo. Mire todos los libros que él escribió y nosotros podemos aprender, ¿sí? Mire, a él le fue revelado el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Pablo subió al cielo y fue algo tan sobrenatural lo que él vio, que él no pudo, o creo que no le fue permitido revelarlo, porque si el mundo sabe eso, no lo puede soportar. Cosas sobrenaturales veremos nosotros cuando estemos en la eternidad, en la presencia de Dios Jehová. Cosas sobrenaturales. La vida que nos espera para aquel que se arrepiente, para aquel que le deja su vida de Cristo, es una vida de luz, es una vida de bendición, ¿sí? Entonces, nuestra esperanza debe estar puesta en Él. No le tengamos miedo a la muerte ni a estas cosas, más bien tengámosle miedo a este mundo, tengámosle miedo de vivir sometidos en el pecado,
tengámosle miedo a todo el que es carnal y vive, a aquel que no es de Dios, porque aquí hay muchos que sabemos, sí, están los escogidos del Señor, pero están aquellos que no van a ser del Señor, sí, el Señor ya lo sabe. Entonces de esto es lo que nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que estar perseverantes en su palabra, orando todo el tiempo, haciendo oración y ayuno, orando por los necesitados, orando por la palabra, porque se acabe tanta apostasía, porque están enseñando palabra que no es de Dios, ¿sí? Porque el evangelio se pueda seguir extendiendo por todo el mundo, porque queda poco tiempo, amados, queda muy poco tiempo, ¿sí? Y miren, cada día más el mundo más dañado, cada día más se ven más cosas, pero nosotros somos forasteros en esta tierra. Nuestro trabajo, ¿cuál es? Orar por todo lo que está pasando, ¿sí? Para que la justicia, la misericordia del Señor, de acuerdo a su voluntad, la oración de los santos mueve, ¿sí? Mueve, toca el corazón de Dios, ¿sí? Entonces pueden pasar cosas sobrenaturales cuando todos los santos, ¿quiénes son? Todos los escogidos, los que el Señor ha llamado para el movimiento de su palabra, los que son apartados para su iglesia. Así es como se titula, no lo que el mundo dicen que los santos son otras cosas, la idolatría que han sacado, ¿sí? Que sacan muchas cosas que no, eso no es de Dios. Todo esto es idolatría, amados. Entonces tenemos que estar velantes, nuestra mirada debe estar puesta en el Mesías, ¿sí? No nos dejemos afligir por las cosas que se vean, simplemente oremos y pensemos y recordemos de que Dios tiene el control de todas las cosas que están pasando. Si todas las cosas que suceden es porque muchas veces tienen que pasar. Si nosotros como creyentes en la palabra de Dios a veces pasamos dificultades, sufrimos, es natural que a veces nos enfermamos, a veces hay escasez, se presentan problemas en la familia, el Señor nos da la paciencia y la perseverancia para seguir adelante. Él siempre mostrará un camino para nosotros saber por dónde coger. Él siempre nos está mostrando, Él siempre con la luz de su Espíritu Santo nos muestra, nos da la paciencia y la templanza para seguir adelante en este mundo corrompido, en todas las cosas que pasen, ¿sí? Entonces no pierdas la esperanza, coloca tu esperanza en Cristo Jesús, deja que tu esperanza se avive en el Espíritu, ¿sí? Recordar que el Señor dice, yo no te desampararé, siempre te acobijaré, ¿sí? Debemos recordar esto, lo que el Señor promete, siempre lo cumple bajo la luz de su palabra. En el tiempo que Él sabe, es nosotros aprender a ser perseverantes, es recordar que así como se transfiguró Jesucristo, que permitió que todos nosotros lo viesen, que todos nosotros lo viesen, no sino, perdón, los discípulos lo viesen, para que los discípulos a través de las Santas Escrituras publicaran esto por todo el mundo, fue para que nosotros tuviésemos esa esperanza de vida y recordar que nosotros también vamos a ser transformados en espíritu, ¿sí? Que nuestras vestiduras también van a cambiar, nuestros rostros también van a cambiar en el sentido espiritual, que ya nos levantaremos sin mancha y sin pecado. Imagínense, esto va a ser una vida hermosa cuando podamos vivir así, nuevo cielo y nueva tierra. Nuevo cielo, hasta el cielo cambiará, la nueva Jerusalén descenderá, ¿sí? Del cielo, porque ahí morará el Señor, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar con esa esperanza viva, orando por los necesitados, orando por todo aquello, orando porque se acabe tanta idolatría, tanta hipocresía, toda palabra falsa que están haciendo, porque todo falso pastor, todo aquel que está predicando palabras que no son de Dios, se convierta al Señor por sus corazones, para que vuelvan al Señor, para que sus mentes sean renovadas, para que sus corazones sean transformadas y se predique la palabra bajo la luz de la palabra como el Espíritu Santo la manda. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo es la promesa divina de Dios.
Jesucristo dijo cuando Él subió, yo me voy, pero no os dejaré solos, cuando vio que los discípulos se pusieron tristes. Porque yo os mandaré esperar en el aposento alto, porque os mandaré la promesa divina de Dios. Sí, Él mismo lo dijo. Y el Espíritu Santo, esa promesa, Él les dirá a todos vosotros qué tenéis que hacer en los momentos de dificultad, cuando estés en la aflicción, cuando estés triste, cuando te estén persiguiendo en todas las cosas, cuando tengas que predicar la palabra. Él os dirá a vosotros qué palabra tenéis que decir. O sea, Él dijo, no os dejaré solos, ¿sí? La promesa divina. Nosotros fuimos afortunados, somos privilegiados delante del Señor, porque nosotros pertenecemos a la época del Pentecostés. Nosotros somos salvos por gracia, por la gracia divina del Señor. El Espíritu Santo está y mora dentro de nosotros para todo aquel que le recibe en espíritu y en verdad, para todo aquel que recibe a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Entonces no estés Cristo, amados, y coloca tu confianza en el Señor. No contristéis al Espíritu Santo, porque si tú vives en pecado, así hayas conocido el Evangelio, y te alejas y comienzas a hacer cosas que Dios no manda, ¿qué pasa? El Espíritu Santo no puede actuar en un cuerpo así, porque su cuerpo, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo de Dios. Si cada uno de vosotros hacen cosas que el Señor no ha mandado, el Espíritu Santo se concrista y no puede actuar. Él actúa en un cuerpo que vive en santidad, en aquella persona que cuida su cuerpo como templo santo de Dios. El Señor los dice muchas veces, vosotros, vuestro cuerpo no es de vosotros, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no nos pertenece a nosotros, ¿sí? No nos pertenece. Él es el dueño y Señor Dios de nuestras vidas, así es de que es tan simple, es tan sencillo obedecer. No te pierdas de los deleites que nos da el Espíritu Santo en medio de las cosas difíciles y los momentos que nosotros pasemos. Asistemos en situaciones difíciles, el Señor siempre abre una puerta para cada uno de nosotros. Siempre nos muestra y nos da la sabiduría. Nosotros enseñamos a aquel que el Señor no le dio de ir y predicar la palabra. Hay muchas maneras, amados, para hacer la obra de Dios con nuestra sola forma de ser, viviendo una vida en santidad, teniendo un mirar diferente, no criticando a la gente, no juzgando a la gente, ¿sí? Alejándonos de todas estas cosas. Así enseñamos para todo aquel que sea inconverso, para todo aquel que sea incrédulo, que no quiera conocer del Señor. Nosotros, con nuestra sola forma de ser, nosotros enseñamos. Entonces, no estéis tristes, no os preocupéis, porque el Señor tiene regalos y galardones para nosotros, para con cada uno. No sabemos qué serán los galardones, pero el Señor lo sabe, el Señor lo sabe. El solo hecho de que sepamos que nosotros sabemos que nuestra vida ya es salva, de que no le tengamos temor a la muerte, de que sabemos que tenemos una vida eterna, que la vida eterna que es creer en Jesucristo, no temerle. Sabemos que el día que dejemos este cuerpo, el alma y el espíritu van a la presencia del Señor, y allá seremos y estaremos en los lugares que el Señor tiene preparados para con nosotros. Entonces, amados, este era lo que yo les quería recordar a ustedes. No se les olvide que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Nuestra vida no nos pertenece a nosotros, nuestra vida le pertenece a Dios. Disfrutemos esta vida. Podemos estar aquí en este mundo y disfrutar esta vida, darle gracias a Dios cada día más por las cosas que recibimos. Nosotros podemos disfrutar de otra manera, de la manera como el Señor nos da, sin necesidad, siempre lo repito, de fanatizarnos. Podemos vivir la vida normalmente, simplemente alejándonos de todo aquello que nosotros sabemos. El Espíritu Santo nos da el don de discernir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Si hay alguien que esté hablando chisme, no participes de eso. Saca una disculpa disimuladamente, tengo que irme, mira que esto, porque si tú te quedas a compartir con el chismoso,
tú terminas también convirtiéndose en chismoso. ¿Por qué? Porque somos carnales, porque somos débiles y eso se pega. Si están hablando, están diciendo chismes, nosotros resultamos también pues diciendo chismes, ¿sí? Alejémonos de esto que no está bien delante del Señor, porque el Señor lo dice, que dejar todas estas cosas, aprendiendo a ser personas prudentes delante del Señor y sabios con el poder del Espíritu Santo, dando palabra en el momento a aquel que está alentado, a aquel que está triste, a aquel que ya no quiere vivir más, a aquel que dice yo no puedo, esto no va a salir, esto me salió mal, esto no sé qué. El Señor siempre abre puertas, siempre habrá una salida. No te preocupes, amados, ¿sí? Yo los aliento con estas palabras, ¿sí? Yo los aliento con estas palabras. La venida del Señor está pronto, muy pronto, ¿sí? Porque aquel que el Señor le dio un ministerio y no ha hecho nada con el ministerio, seremos llamados a cuenta y el Señor va a decir, un ministerio yo te di a ti, tú qué hiciste por mí. Y qué pena que le digamos al Señor, yo no hice nada, Señor, ¿sí? No, así tú no sepas hablar la palabra, predicarla, el Espíritu Santo te dará lo que tú tienes que hacer. Y así te vas a sentir en paz. Así te vas a sentir en paz dejando que el Espíritu Santo de Dios sea el que actúe en tu vida. Bueno, amados, espero que este mensaje haya sido de luz de bendición para todos ustedes. Les doy gracias a estas amadas ovejas, todas aquellas las que han sido fieles y han participado durante todos estos años en mi canal, ¿sí? Les doy gracias a todos y les doy gracias a todos los de YouTube, del canal de YouTube, por colaborarme, por difundir la palabra, mis videos, para que esta palabra pueda seguir siendo luz de bendición en todo el mundo, ¿sí? Donde se siga extendiendo, mientras que el Señor me dé vida, mientras que yo pueda, que el anhelo mío es seguir por mucho tiempo más, seguiré hablando esta palabra en espíritu y en verdad, como el Señor me permite hacerlo, como siempre me ha permitido durante estos años, ¿sí? Entonces les mando un abrazo fuerte a cada uno desde aquí Colombia, para todas mis amadas ovejas. Espero que esta palabra esté siendo bendición para sus vidas, no solamente escuchar la palabra sino más, escuchen toda la palabra para que puedan hacer esta oración de fe que voy a hacer en estos instantes y puedas aceptar a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador, como el Señor nos manda, ¿sí? Aquel que disponga su corazón y quiera recibir a Cristo, me gustaría que repitiese estas palabras conmigo. Cierra tus ojos y concéntrate, ¿sí? Que el Señor parece una oración sencilla, pero el Señor obra en espíritu y en verdad y hay cosas sobrenaturales se la da de acuerdo a su santa voluntad, ¿sí? Señor Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón, te recibo como Señor y Salvador. Toma el trono de mi vida y haz de mí un varón y una mujer completamente diferente. Y de acuerdo a tu santa voluntad, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Reconozco, Señor Dios, que a través de la cruz del Calvario, tú, Señor Jesucristo, diste tu vida por mí y a través de tu sangre santa, Señor Dios, mis pecados han sido redimidos. Gracias, Señor, te doy por ese gran sacrificio que hiciste por mí, por todos nosotros, Señor Dios, que nosotros no hicimos nada para que tú nos hubieras dado tan grande regalo, Señor. Gracias, Señor, te doy en el nombre glorioso de ti, Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Todos amados, como siempre les digo, aquel que haya hecho esta oración de fe en espíritu y en verdad, búscate un ministro de sana doctrina. Cuando les digo sana doctrina, quiere decir que crean en el Padre, en el Hijo, el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? No se les olvide, el Padre es el que da la orden, el Padre ordena, que fue creador de todas las cosas. El Espíritu Santo, tu Hijo Jesucristo, es el intermediario, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él, porque por eso Él vino, el Verbo se hizo carne, vino acá a la tierra, nació en un pesebre y dio su vida en sacrificio por amor a todos nosotros, cumplió todo lo que el Padre lo mandó, tenía que ser el Cordero sin mancha, aquel que no pecó nunca, ¿sí? Y a través de Él nosotros podemos llegar al Padre y aparte de eso nos dio la promesa divina de su Espíritu
Santo. El Espíritu Santo, el Padre ordena, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Toda oración que hagamos es en el nombre de Jesús. Sí, por Jesucristo, nosotros somos, nuestros pecados fueron redimidos de esta tierra. Él lo hizo todo, es el dueño y Señor Dios de todas las cosas y está reinando en la majestuosidad de los cielos, en el reino de los cielos. Y el Espíritu Santo él siempre estuvo. El Espíritu Santo es nuestro consolador. La promesa divina de Dios, nuestro maestro, nuestro consolador. Toda palabra que se predique debe ser a través de él. Si nosotros podemos predicar el Evangelio es por él. Si no tuviésemos el Espíritu Santo de Dios no podríamos dar palabra. Si no tuviésemos el Espíritu Santo no podría haber cambio dentro de nuestros corazones. Pero los crees, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. ¿Por qué? Porque todos los tres son un solo sentir. Los tres tienen tres funciones diferentes, pero los tres no, cada uno tiene una misión que cumplir acá en la tierra con nosotros, ¿sí? Ya cuando estemos en la eternidad con el Señor, ya el Señor ya sabe cada cosa como es, ya lo sabe. Dios es espíritu y nosotros no lo podemos ver, pero Dios nos permite sentir su presencia en ese sobrenatural que Él nos da a través de su Espíritu Santo. Tanto así que nosotros lo sentimos, tanto así que el Espíritu Santo reparte sus dones a cada uno de nosotros como Él quiere. Pongamos por obra lo que el Espíritu Santo nos ha dado, de acuerdo a su santa palabra, para que pueda haber bendición en todo el mundo, ¿sí? Para todos aquellos los que le estamos esperando. Entonces se despide de ustedes como siempre, su servidora Miriam Camel Rodríguez. Muy pronto estaré con ustedes. Damos cierre a nuestro programa desde aquí, Ministerio de Restauración para las Almas. Cristo es nuestro refugio, porque siempre les diré, no puede haber un refugio más restaurador que es el amor de Cristo, que siempre nos consuela, que siempre nos da todo lo que nosotros necesitamos. Muy pronto estaré con ustedes, creo que el día sábado estaré con ustedes nuevamente para poder traer una nueva palabra de bendición para ustedes y para mi propia vida, porque yo cada palabra que doy, que me la da el Espíritu Santo de Dios, yo también salgo exhortada. Bendiciones para todos, amados.